Hay un momento que los biólogos llaman el vacío de liderazgo. No está en los libros de texto del bachillerato, tampoco lo explican bien los documentales de media hora, pero existe. Y cuando ocurre en una manada de caballos salvajes, lo que desencadena no es simplemente un cambio de guardia, es una crisis. Imagina la escena. Son las 4 de la tarde en una llanura de Chihuahua. El polvo se levanta en espirales cortas, el tipo de polvo que se mueve antes de que llegue el viento. Un garañón de 15 años, 400 kilos de músculo y cicatrices, lleva 3 horas defendiendo su posición contra un rival más joven. Las dos bestias se han golpeado, mordido, empujado, han girado en círculos, han sangrado, y entonces, en un momento que nadie filmó ni registró, el garañón viejo pierde. No muere, no siempre, a veces simplemente se rinde, da la vuelta, se aleja. Y detrás de él, la manada que nadie vio durante años, 10 yeguas, 6 potros, el territorio ganado en cientos de confrontaciones anteriores, queda suspendida en el aire. Eso es lo que hay. El problema es que nadie habla con suficiente precisión de lo que ocurre después. Se dice que otro garañón toma el control. Se menciona que la manada se reorganiza. Y eso, técnicamente, no es mentira. Pero es como decir que cuando colapsa la columna vertebral de un edificio, el edificio simplemente cambia de forma. Sí, es cierto. Y también es devastadoramente insuficiente. Porque lo que pasa en una manada de caballos salvajes cuando pierde a su garañón líder es uno de los procesos más brutales, más complejos y más irrefutablemente reveladores que la biología animal puede mostrar. Y ocurre delante de nuestros ojos, en los llanos de México, en las sierras del norte, en las estepas del sur del continente. Ocurre hoy, ahora mismo. Y la mayoría de la gente no tiene la menor idea de lo que está mirando. Hay un error que casi todo el mundo comete cuando piensa en los garañones. El error es creer que el garañón es el líder de la manada, en el sentido en que lo entendemos nosotros, el que decide, el que manda, el que traza la ruta. La imagen que tenemos es la del macho dominante que controla todo con su sola presencia. La ciencia lo desmontó hace décadas, pero el mito resiste. La verdad es más complicada, y en esa complejidad está todo. En una manada funcional, la dirección real, el quién mueve al grupo, el quién decide hacia dónde marchar, el quién evalúa los riesgos del territorio, recae en la yegua dominante. Los etólogos la llaman yegua líder o matriarca, dependiendo de la escuela. Ella tiene el conocimiento, conoce el agua, conoce los caminos, conoce los peligros que esperan en cada estación. Lleva décadas acumulando información que ningún garañón joven puede tener, porque ese conocimiento no se transmite por instinto. Se aprende, se construye, con años. El garañón hace otra cosa. Defiende el perímetro, combate a los rivales, aleja a los predadores, mantiene la cohesión física del grupo. Si una yegua se separa, él la trae de vuelta. Si un potro se queda atrás, él lo empuja hacia adelante. Si un garañón extraño se acerca, él lo enfrenta con todo lo que tiene. Es guardián, es guerrero, es el muro entre la manada y el exterior. Y eso lo cambia todo, porque cuando ese muro desaparece, el problema no es que la manada quede sin un comandante. El problema es que queda sin defensa. La diferencia parece sutil, no lo es. Lo que sigue al momento en que el garañón cae, o huye, o muere, tiene una secuencia que los biólogos han documentado con suficiente consistencia como para llamarla patrón. No hay protocolo, no hay sistema ordenado. Es caos con lógica propia. Las primeras horas son las más críticas. La manada no sabe que su garañón se fue para siempre. Los caballos procesan la ausencia de otra manera. No hay duelo en el sentido humano del término. Lo que hay es percepción de cambio. El olor cambia. La presencia cambia, el perímetro se siente diferente. Y los caballos, animales de presa con 30 millones de años de evolución como blancos depredadores, reaccionan a ese cambio exactamente como deberían, con alarma inmediata. El grupo aumenta la vigilancia de forma casi instantánea. Las yeguas miran más, se mueven más,
Los potros se pegan a sus madres con una insistencia que en condiciones normales no tendrían. El conjunto de la manada entra en un estado de alerta elevada que los etólogos describen como hipervigilia. Es agotador. No puede mantenerse indefinidamente, y en ese estado de vulnerabilidad máxima, algo ocurre en paralelo que la manada no puede controlar ni anticipar. Los garañones solitarios lo saben. Existe una categoría de garañones que los investigadores llaman bachelors, solteros, en español directo, y que son, en cierto modo, los actores más calculadores de todo este drama. Son garañones sin manada, jóvenes expulsados de su grupo de origen al alcanzar la madurez sexual, animales de mediana edad que perdieron su posición en un enfrentamiento anterior, garañones que nunca lograron establecerse en un territorio estable. Lo que los une es esto: se mueven en los márgenes, siempre en los márgenes, siguen a las manadas establecidas a distancia prudente, no atacan mientras el garañón líder está presente y funcional, esperan meses, a veces años, observan señales que nosotros tardaríamos semanas en detectar, cambios en la frecuencia de las patrullas, variaciones en la postura del garañón frente a amenazas externas, respuestas del grupo que indican estrés interno. Son lectores de contexto con una precisión que no tiene nada de mágica, es puramente evolutiva. Los que aprendieron a leer esas señales con exactitud tuvieron oportunidades de reproducirse. Los que no, terminaron en el lado equivocado de un enfrentamiento sin posibilidades. Hay algo que me cuesta explicar sin que suene exagerado, aunque los registros de campo lo respaldan: la velocidad con que estos garañones detectan el vacío. Datos de zonas monitoreadas en Nevada, Sonora y las llanuras argentinas muestran que en cuestión de horas, a veces menos, un garañón solitario puede aparecer en el perímetro de una manada recién desprotegida. No es casualidad, es monitoreo constante, silencioso, implacable. La llegada del nuevo garañón no es una toma de control ordenada. Hay una imagen que circula en los reportajes divulgativos. El garañón llega, exhibe su fuerza, las yeguas lo aceptan, el orden se restaura. Limpio, cinematográfico, completamente falso en sus detalles. La realidad es más lenta, más violenta y mucho más incierta que eso. El garañón entrante tiene que enfrentar primero a cualquier otro solitario que haya detectado la misma oportunidad. Y no siempre hay uno solo. En zonas con alta densidad de garañones sin manada, pueden aparecer 2, 3, 4 animales en competencia directa. Lo que sigue son combates reales, golpes con los cascos delanteros que pueden fracturar huesos, mordeduras profundas en el cuello y los flancos, empujones de cuerpo completo que mueven a un animal de 400 kilos como si fuera una rama. Estos combates dejan heridas, a veces graves, a veces fatales. Mientras tanto, las yeguas no están quietas. Aquí hay algo que los libros de texto no enfatizan lo suficiente. Las yeguas tienen agencia real, no son un trofeo, no son un recurso pasivo que el garañón vencedor simplemente hereda. Son animales con inteligencia social documentada, con memoria a largo plazo, con jerarquías propias independientes del garañón y con capacidad demostrada de tomar decisiones que afectan la supervivencia del grupo. La yegua dominante evalúa constantemente. Puede mover al grupo antes de que el nuevo garañón establezca control. Puede guiar a la manada para unirse temporalmente a otro grupo con garañón estable. Puede posicionarse activamente entre el nuevo pretendiente y las yeguas más jóvenes, regulando el acceso. Estos no son comportamientos hipotéticos, están documentados en los mustangs del oeste norteamericano y en poblaciones silvestres de Sudamérica con décadas de seguimiento. Las decisiones de la yegua dominante son, en muchos sentidos, las que determinan el destino de la manada en las semanas críticas que siguen al cambio, no las del garañón entrante, y eso es lo que nadie quiere aceptar. Hay una parte de este proceso que es brutal, en un sentido que va más allá de los combates entre machos. Es el infanticidio. El fenómeno existe, está documentado, no es especulación ni exageración. Cuando un nuevo garañón asume el control de una manada,
puede atacar a los potros más jóvenes, aquellos que todavía no han sido destetados o que son demasiado pequeños para correr con eficiencia. La lógica que la selección natural inscribió en ese comportamiento es fría y matemática. Una yegua que pierde a su potro entra en celo antes. Eso acelera la oportunidad reproductiva del nuevo garañón. Él no decide hacer esto en ningún sentido consciente. Es un patrón de conducta seleccionado durante millones de años, porque los garañones que lo ejecutaron tuvieron más descendencia que los que no lo hicieron. La naturaleza no tiene moral, tiene resultados. Bueno, necesito ser más preciso aquí. Los datos varían tanto entre poblaciones que hablar de una tasa de infanticidio para todos los caballos salvajes es demasiado generalizador. Lo que sí es consistente es que el riesgo existe, es real, y las yeguas lo perciben como tal. Su comportamiento de protección activa hacia los potros más jóvenes en periodos de inestabilidad de liderazgo es estadísticamente distinto al que presentan en periodos de calma. Ellas actúan diferente porque el riesgo es diferente. Eso es irrefutable. Mientras el proceso de establecimiento del nuevo garañón se desarrolla, y puede tardar días o semanas, dependiendo del número de competidores y de la resistencia de las yeguas, la manada enfrenta su mayor vulnerabilidad colectiva frente a los predadores. Para entender el peso de esto, hay que comprender cómo operan los lobos y los pumas en relación a los caballos salvajes. Un garañón funcional no es solo un animal grande y fuerte. Es un sistema de alerta y respuesta activa. Patrulla el perímetro durante horas seguidas. Duerme en ciclos más cortos que las yeguas. Reacciona a señales de amenaza antes de que el resto del grupo las haya procesado. Cuando detecta un predador, su comportamiento, colocarse entre la amenaza y la manada, cargar contra el intruso, ha sido perfeccionado durante tanto tiempo que los predadores grandes aprenden a calcular su presencia antes de decidir si atacan. Los lobos lo saben, los pumas también. Una manada sin garañón estable representa una oportunidad diferente, no garantizada, no siempre explotada, pero calculativamente diferente. Los registros de campo en la Patagonia, las sierras del norte de México y el interior de Argentina muestran que los períodos de inestabilidad de liderazgo coinciden con mayores intentos de predación, especialmente sobre potros y yeguas viejas, y la hipervigilia que el grupo mantiene en esos periodos no es sostenible. En algún punto, el agotamiento afecta la velocidad de respuesta. Un caballo lento por agotamiento en una llanura con lobos activos es un caballo en riesgo concreto. El tiempo en esta ventana no es neutral. Hay algo que quiero señalar porque me parece que define bien la complejidad real de todo este proceso. Lo que ocurre con la manada que nadie vio durante años de estabilidad no es exclusivamente un proceso de violencia y caos. Hay algo más que ocurre en paralelo, algo que los etólogos llevan décadas documentando con creciente precisión. Los caballos procesan el estrés colectivamente. Esto no es metáfora ni interpretación romántica. Es comportamiento registrado con metodología rigurosa. En periodos de inestabilidad social, las yeguas de una manada muestran patrones de proximidad física entre ellas que son estadísticamente distintos a los que presentan en periodos de calma. Se mantienen más cerca. El comportamiento de acicalamiento mutuo, que en condiciones normales tiene una función de mantenimiento de vínculos sociales, aumenta en frecuencia y duración durante las crisis. Lo que eso implica es que la cohesión de la manada no depende exclusivamente del garañón. La manada tiene su propia red de vínculos internos que opera debajo de la estructura de liderazgo masculino. Cuando el garañón desaparece, esa red no desaparece con él, sigue activa. Y en muchos casos es precisamente esa red la que evita que el grupo se fragmente completamente antes de que se establezca un nuevo liderazgo estable. Las yeguas se sostienen entre sí. La ciencia ya lo confirmó. No es interpretación. Cuando hay fragmentación, y a veces la hay, las consecuencias van mucho más allá de la crisis inmediata. Una manada que se divide pierde escala, y en términos de supervivencia, la escala es todo. Un grupo de 15 animales tiene más ojos, más oídos,
más capacidad distribuida para detectar amenazas. Con 10, el cálculo cambia. Con 5, cambia dramáticamente. Con 3, el grupo está en el límite de lo que puede considerarse una manada funcionalmente viable. Los subgrupos que se separan durante periodos de inestabilidad no siempre se reencuentran. Las llanuras son grandes. Un grupo de 3 yeguas y 2 potros que se desplaza huyendo de un garañón agresivo puede terminar integrándose a otra manada completamente diferente o simplemente dispersándose. Los potros que se pierdan en ese proceso raramente sobreviven solos. Sin una yegua que guíe sus decisiones y sin un garañón que los defienda, su expectativa de vida se mide en días. Esto no es tragedia en el sentido sentimental, es selección. Los grupos que mantienen cohesión durante las crisis transmiten sus patrones de comportamiento hacia adelante. Los que no, muchas veces no transmiten nada. Eso lo cambia todo. Hay un aspecto que los zoólogos llaman impacto genético del cambio de liderazgo, y que es quizás el más contraintuitivo de todos. La llegada de un nuevo garañón, con todo el caos y toda la violencia, tiene un efecto que, visto desde la perspectiva de la especie y no del individuo, es positivo. Introduce variación genética. Un garañón que lidera una manada durante 10 o 12 años concentra progresivamente su material genético en el grupo, y aunque el incesto completo no ocurre porque los potros machos son expulsados antes de la madurez sexual, la diversidad genética dentro del grupo tiende a reducirse con el tiempo. Cuando llega un nuevo garañón desde una línea diferente, ese proceso se invierte. Las crías de la temporada siguiente tienen un padre con un perfil genético distinto. Eso puede significar mayor resistencia a enfermedades, mayor variedad en las respuestas inmunológicas, mayor capacidad de adaptación ante condiciones cambiantes. La naturaleza no diseñó el infanticidio, los combates y el caos del cambio de liderazgo como mecanismos de crueldad. Los seleccionó como mecanismos de renovación. Los grupos donde esto ocurrió sobrevivieron más que los grupos donde no ocurrió. El precio es brutal. El resultado, medido en generaciones, es la continuación de la especie. Todo esto no ocurre igual en todos los ecosistemas. La geografía importa. Y mucho. En las zonas áridas del norte de México y el suroeste de Estados Unidos, Sonora, Chihuahua, las llanuras del interior, la presión de predadores grandes es menor, pero la densidad de bachelors es alta. La competencia es intensa. Los cambios de liderazgo se resuelven en días, no en semanas. En la Patagonia y las sierras del sur de Chile, donde los pumas cazan caballos salvajes de forma regular, la ventana de vulnerabilidad post-cambio es especialmente peligrosa. Los registros de campo muestran algo que siempre impacta cuando lo ves en los datos. Los pumas aprenden. Aprenden a asociar la inestabilidad social de las manadas con mayor accesibilidad a las presas. No es instinto, es adaptación conductual individual. Los predadores también aprenden. En contextos insulares, Sable Island frente a Canadá, los Bunker Horses de Carolina del Norte, la dinámica es completamente distinta. Sin predadores grandes, la urgencia letal desaparece. Las disputas duran más. La violencia es real, pero menos apremiante. Las estructuras tienden a ser más estables. El ecosistema no es el fondo del escenario, es un personaje activo en esta historia. Volvamos a la manada que nadie vio. Ese grupo hipotético en Chihuahua, con su garañón de 15 años que acaba de perder el enfrentamiento decisivo. Esa manada que lleva una década con la misma estructura, los mismos territorios, los mismos caminos hacia el agua en época seca. ¿Qué pasa con ella en los 3 meses siguientes? Los escenarios posibles son múltiples, pero hay un patrón que aparece con frecuencia suficiente en los registros de campo como para llamarlo tendencia. En la mayoría de los casos donde la yegua dominante es adulta y experimentada, entre 8 y 12 años, en la cima de su capacidad social y cognitiva, la manada se mantiene relativamente cohesionada incluso durante la transición. La yegua toma las decisiones de movilidad, mantiene al grupo unido y cuando el nuevo garañón establece su presencia, lo hace sobre una estructura social
que ella ya tiene bajo control. El garañón entrante, en muchos sentidos, no crea la manada. Se integra a algo que ya existía antes de que él llegara. Eso es fundamental, porque implica que la continuidad de la manada como entidad colectiva no depende del garañón, depende de ella. En los casos donde la yegua dominante es vieja, enferma, o donde simplemente no existe una sola hembra con suficiente autoridad social acumulada para asumir ese rol de cohesión durante la transición, los resultados son más variables. La fragmentación es más probable. Las decisiones colectivas son más erráticas. El grupo es más vulnerable a todo lo que hemos descrito. Y los resultados en términos de supervivencia de los potros reflejan exactamente esa diferencia. No es especulación. Es lo que muestran los datos de campo recogidos durante décadas de monitoreo continuo de poblaciones de mustangs en Nevada, Utah y Nuevo México. Hay algo que quiero decir antes de terminar, y es sobre la velocidad con que este proceso se olvida desde afuera. Un garañón puede liderar una manada durante 12 años. Puede haber recorrido con ese grupo miles de kilómetros de territorio. Puede haber peleado 100 confrontaciones para mantener su posición. Puede haber sido, durante más de una década, el muro activo entre esa manada y todo lo que podía matarla. Y basta un solo enfrentamiento perdido, un mal día, un rival más joven con mejor condición física ese mes específico, un accidente previo que lo debilitó sin que nadie lo registrara, una enfermedad que redujo su capacidad de respuesta en el momento decisivo. Basta uno, y lo que construyó durante años se redistribuye. No desaparece del todo. Eso también es importante decirlo con precisión. Las yeguas siguen ahí. Los vínculos entre ellas siguen activos. El conocimiento acumulado de la matriarca sobre el territorio, sobre las fuentes de agua, sobre los peligros de cada estación sigue disponible para el grupo. Los hijos de ese garañón, repartidos en otras manadas donde los expulsaron al crecer, llevan su material genético hacia adelante. Nada desaparece completamente, pero él, como presencia activa en ese sistema, se va. Y la manada que nadie vio durante años sigue sin él. Personalmente, lo que me parece más inquietante de todo este proceso no es la violencia, no es el infanticidio, no son los combates. Lo que me inquieta es la velocidad con que un sistema complejo, una manada funcional construida durante años de interacciones, de decisiones, de vínculos acumulados, puede absorber la pérdida de uno de sus elementos fundamentales y continuar. Los caballos no tienen palabras para lo que perdieron, no tienen rituales, no tienen duelo en el sentido que cualquiera de nosotros entendería. Tienen movimiento, tienen la siguiente decisión que tomar, tienen la dirección que la yegua dominante elige en las próximas horas, y eso es suficiente para seguir. La manada que nadie vio durante años de estabilidad no necesita que nadie la entienda para sobrevivir, no necesita que los etólogos la cataloguen, no necesita que los documentales la filmen, no necesita que nosotros, desde este lado de la pantalla, comprendamos con exactitud académica la complejidad de lo que ocurre cuando pierde a su garañón. Sigue, se adapta, se reorganiza. En las llanuras del norte de México, en este momento, hay manadas que están exactamente en el medio de este proceso. Hay un garañón que está peleando para establecer su posición sobre un territorio que no conoce. Hay una yegua que está tomando decisiones que determinarán si el grupo sobrevive el siguiente ciclo de sequía. Hay potros cuya suerte depende de variables que ningún modelo matemático puede predecir con precisión. Ocurre, sin espectadores, sin registro oficial. Si llegaste hasta aquí ya entiendes algo que la mayoría no se detiene a considerar, que el liderazgo de una manada no es un trono que se hereda. Es un sistema vivo que se transforma, a veces de forma brutal, a veces de formas que, vistas con suficiente distancia temporal, resultan ser exactamente lo que la especie necesitaba para continuar. Cuéntanos desde dónde lo estás viendo. Esta historia tiene que llegar más lejos.